Ángela debió tener algún problema, estaba conectada, tuvo que salir, me parece. Nos damos un par de minutos, por favor. ¿Qué te dijo Ernesto? El amigo Cristóbal se va a conectar. Don Ernesto, el amigo Cristóbal se va a conectar.
Hola, hola Cristóbal, nos damos un minuto ya para comenzar. Nuestros participantes entraron y están entrando y saliendo. Ya, nos damos un momento, por favor, para comenzar. La- Hola, 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 ya ingresé, Huáscar. Ya, Perfecto, Cristóbal. Perfecto. ya, Nos damos un muy minuto para comenzar. gracias. Ya, nos damos un ratito. Ya ingresa también nuestro expositor y comenzamos. Hola, buen día, Manuel. Bueno, bueno, comenzaremos nuestra jornada. Ya van a volver a ingresar nuestros participantes. También creo que tienen algún problema también ahí en la comunicación, ¿no? Entonces, eh, se van a, se van a sumar de todas maneras. Pues comenzaremos entonces nuestra jornada, ¿no? Buen día a todas, a todos. Esta es nuestra jornada de los días sábados, consagrado a poder abordar temáticas de la espiritualidad vinculados al ámbito, en este caso, educativo, aunque no solamente escolar, ¿no? O sea, habría que hacer esa distinción, ¿no? Nos interesa abordar la problemática espiritual desde un ángulo educativo, pero no necesariamente escolar, sino en el ámbito educativo en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que tiene que ver con lo que algún maestro nos mencionaba hace algún tiempo con aprender en convivencia, ¿no? O sea, convivir es una experiencia que no se la, que con la que uno no nace, ¿no? Sabiéndolo, sino que convivir es una experiencia que se la aprende en ese camino, podemos decir, en ese camino de la vida, ¿no? Y entonces ahí educación se refiere al, al aprender a ser persona, al aprender a ser humano, podemos decir, humanizarse en ese transcurrir, ¿no? Gran parte de los pueblos, o el grueso de los pueblos, o el grueso de la humanidad, pues podríamos decir que tiene ese aprendizaje incorporado, ¿no? Algo nos sucede en la historia que esto termina siendo olvidado, ¿no? Termina siendo desplazado, ¿no? Para entender al concepto de educación en un ámbito, en una dimensión escolar, por un lado, y por otro lado, entender que el aprendizaje más importante de la vida es el del competir, ¿no? Es el de afianzarme en mi individualidad y olvidar la convivencia, ¿no? Eh, se ha vuelto podríamos decir, el aprendizaje más importante de la sabiduría popular, ¿no? Que es afianzado en distintos espacios, es afianzado en distintos escenarios y pues lo tenemos, ¿no? Ahí bien presente como el aprendizaje más importante de la vida, ¿no? En ese sentido,
es que hemos ido compartiendo materiales, ¿no? Que nos permitan aproximarnos a algo eh, de lo que en este taller nos solicitaban, nos pedían, no de modo implícito, ¿no? Sino de modo explícito, hace ya algunas semanas, ¿no? O en realidad desde el comenzar mismo de este taller, ¿no? Que pues nos decían, ¿no? ¿Y dónde está lo andino? Pero también es interesante que esa solicitud, ¿no? Incluso ese reclamo para enfocarnos en lo que nos menciona el modelo educativo actual en nuestro país, pues estuvo vinculado mucho tiempo a una dimensión, estuvo vinculado ese pedido a una dimensión bastante reducida, podríamos decir, ¿no? Estuvo vinculado a una cuestión más instrumental, ¿no? Para poder decir dos, tres cosas de lo andino y decir, esa es la cultura andina y así los andinos, ¿no? En una visión externalizada, pues viven su espiritualidad, podríamos decirlo, ¿no? La idea de este espacio es poder ir un paso más allá, ¿no? Habíamos dicho, no nos interesa mucho esto, sino que el acercamiento a la espiritualidad andina tiene que ser dado de una manera un poco más transparente y honesta con ella, ¿no? ¿No? Intentando no hacer un uso instrumental de ella para reducir dos, tres cosas, ¿no? Y decir, esto es lo andino y así los andinos hacen sus celebraciones, ¿no? Y cumplir, podemos decirlo así, formalmente con una tarea, ¿no? Es, por eso nos dimos la tarea de dar un rodeo bastante amplio, ser honestos y comenzar en nuestro punto de partida. Comenzar reconociendo que la espiritualidad, en el contexto en el que vivimos está pues cruzado necesariamente con cinco siglos de colonialidad y nos pusimos a revisar varios elementos de lo que es la espiritualidad cristiana, no por consagrarnos, no por declararnos explícita y abiertamente cristianos, ¿no? Y decir, esta es la fe, entre comillas, verdadera, y bueno, pues tenemos que abrirnos un poco a lo demás. Esa nunca fue nuestra intención, sino que se trató de comenzar reconociendo la espiritualidad hegemónica en este momento, la espiritualidad que, cuando digo hegemónica, me refiero a una jerarquización donde el orden político ha puesto una espiritualidad ahí arriba, ¿no? Y donde se ha ido desplazando otras, ¿no? Y entonces, reconociendo eso y reconociendo claves de esa espiritualidad que también, por temas políticos, pues la iglesia también ha ido desplazando, ¿no? ¿No? Porque hemos reconocido al mirar claves de lo cristiano, desde gente que se consagra abiertamente cristiana, pero honestamente cristiana, pues hemos ido reconociendo cosas que nos permiten criticar muchísimo del dogma de la iglesia, ¿no? Lo cual me parece a mí tremendamente importante, ¿no? Y donde también nos hemos dado cuenta que esa crítica no comienza el último siglo, no son los últimos 60, 70, 80 años, sino que hemos reconocido materiales de gente que nos ha ido escribiendo en esta línea desde el siglo XVI, haciendo conexión con esa espiritualidad humana, no solo andina, que nos exige reconocer lo sagrado en una visión mucho más amplia de lo que las escrituras del dogma oficial nos irían diciendo, ¿no? Nos hemos ido encontrando con gente como Baruch Spinoza, que nos decía, o que nos dicen dos palabras, que la espiritualidad cristiana presente en las escrituras no es otra cosa más que la formalización del orden político de gente que desde la iglesia quiere controlar y tomar el poder, ¿no? Y tiene muchísimo sentido el orden de crítica que va haciendo, que no tiene que ver con abandonar su fe, tiene que ver con denunciar el uso político de esa fe, ¿no? Por eso Spinoza nunca deja su espiritualidad, pero distingue el orden político que impone dogma de esa espiritualidad, ¿no? Pasando esos niveles es que podemos acercarnos a lo andino de una manera, me parece, ahí mucho más interesante,
reconociendo a una espiritualidad que no responde solamente, podemos decir, a una cultura donde hay unas personas que hacen algunas cositas interesantes, que por turismo uno puede ir viendo, ¿no? Sino que ahí ya podemos reconocer elementos más interesantes que hacen y que identifican una espiritualidad que más que andina es humana, ¿no? Ahí está otro elemento, ¿no? También para descolonizar nuestra espiritualidad. Entonces, lo que podemos empezar a reconocer en lo andino, pues deberíamos empezar a también en su descolonización a reconocerlo como mucho de la espiritualidad que por condición humana nosotros tenemos hace no siglos, sino milenios, ¿no? Estamos hablando de lo que el ser humano ha ido construyendo en su sabiduría, en su presencia en la tierra, ¿no? Que tienen matices entre culturas, pero que consagran elementos que son, pues, que están ahí presentes por condición humana, ¿no? En esa línea, pues nuestro invitado en esta jornada es el maestro Manuel Apaza, es un compañero al que hace algunos años lo conocemos en La Paz. Esta sesión para nuestros participantes está siendo grabada, entonces pues va a tener la posibilidad de ampliar su alcance, ¿no? Para hacer o para comenzar un recorrido que podríamos decir que tiene que ver con descolonizar la mirada también que nosotros mismos tenemos, que nosotros mismos estamos generando de lo andino y de identificar elementos de nuestra espiritualidad, pues de una manera más, mínimamente para decirlo así, profunda, ¿no? En ese sentido, pues quisiera agradecer mucho a nuestro expositor. Vamos a ver cómo nos va en el tema del tiempo, ¿no? Ya antes de comenzar y agradecerle a Manuel, pues también adelantarle que si se hace necesario, pues abusando de tu tiempo, pues tal vez pedirte si es necesario continuar incluso la siguiente semana para redondear ideas y no tener cosas sueltas, ¿no? El material, nuestro insumo preliminar para nuestro diálogo, lo mencionamos, en realidad vimos dos videos las dos últimas semanas, ¿no? Vimos el video que titula Hayu, que aborda explícitamente el tema de la muerte, que no uno, sino prácticamente todos los participantes que tienen conocimiento en el idioma aymara, nos aclaraban que, claro, el término mismo no tiene traducción literal, que ya te da una clave, ¿no? de la mirada espiritual andina, ¿no? No hay muerte en el sentido que el idioma español te lo presenta, ¿no? Sino que estamos hablando de continuar o de iniciar un viaje, ¿no? O continuar un viaje, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya elementos clave de espiritualidad que ya Manuel nos va a empezar a precisar, ¿no? Ese fue el último. Antes de eso habíamos visto este, mm, otra película, ¿no? Que también nos va conectando o que fue nuestro inicio para poder conectarnos con esto, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida, pero a partir de eso, Manuel ya nos va a ir guiando, nos va a ir orientando, más que en un resumen de la película, sino abriéndonos a la problemática a partir de nuestros materiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, agradecerle a Manuel una vez más, darte la palabra, decirte que ahí el tiempo es el que la cita lo requiera, ¿no? Entonces, y bueno, siempre darle pequeño espacio al tema del diálogo, ¿no? La última media hora, 40 minutos de nuestra sesión, nos podemos abrir a eso. Y como te digo, si fuera necesario, pues solicitarte a priori si también ya podemos continuar incluso la siguiente semana. A partir de eso, por adelantarles, vamos a seguir ahondando ya con la variante de mitología y vamos a ahí tener otros diálogos más también interesantes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Manuel. Darte la palabra, agradecer tu presencia y pues somos todo oídos y más que escucharme a mí, queremos ahora en esta jornada escucharte a vos, Manuel. Te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Inti. Buen día a todos.
Hermanos, se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto aquí. Genial. Bueno, si los que puedan prender sus camaritas pueden hacerlo, sería genial para que no sea un monólogo mío, ¿no? Y nos podamos mirar y escuchar. Este tema de la muerte siempre para mí es algo muy, muy importante, considerando todo aquello que dice Inti, ¿no? O sea, indudablemente traemos todo un bulto enorme tras nuestro, ¿no? Sobre lo que concretamente debemos pensar y sentir, ¿no? Y muchas de nuestras experiencias de vida en este tiempo están atravesadas y condicionadas por ese pensar y sentir, ¿no? Y también por esa espiritualidad. Entonces, viendo la película de Ajayu, me gustaría ir teniendo a los hermanos, que la mayoría todos somos paseños, ¿no? O bueno, bolivianos. Y los que no son igual, de igual forma, me gustaría remarcar todo este diálogo partiendo de algo fundamental, ¿no? De algo de nosotros mismos que hemos tenido como experiencia, ¿no? Y con esa nuestra misma experiencia podernos entrar a aquellos momentos que nos da la película, ¿no? Y concretamente, como decía Inti, la muerte para nosotros, más que el fin, es el constante de seguir en este universo, en estos universos, en la Pacha, ¿no? Y desde ese lugar me gustaría empezar, y no concretamente fundamentar lo que voy a decir sobre lo que habrían escrito algunos autores, ¿no? Porque lo que yo veo de muchos autores también está de alguna forma empapado del sentir y pensar, de darle una forma y un lugar para que nosotros podamos entender esto de nuestra propia cosmovisión, de nuestra propia filosofía de vida, ¿no? Es decir, muchos autores lo que hacen es reducir ciertos temas, ¿no? Y desde ese lugar también hacen comparaciones, ¿no? con pensares y filosofías distintas que se han superpuesto a nosotros. Entonces, desde ese lugar, me gustaría empezar diciendo que cómo la vida se nos muestra, o sea, la otra vida del otro lado se nos muestra en esta misma vida, ¿no? Cuando empieza la película, si ustedes recuerdan, que la han visto y a uno le dan como, al mismo tiempo de ver, sí, eso me pasó, digamos, ¿no? Es cuando la abuelita está lavando o está preparando la comida al inicio. Entonces, en el cántaro de agua que está, en la película hace un sonido de un sonido y el agua se mueve como un pequeño remolinito, ¿no? Cuando se hace eso. Y la abuela que está cocinando, preparando algo, dice, oh, ¿no? Ya sabe que alguien va a morir. Entonces, partiendo de ahí, uno dice, en esta vida misma nos están diciendo lo que está sucediendo, ¿no? En este mismo contexto. Inmediatamente viene el niño, el muchacho, y dice, se ha muerto el Andrés, ¿no? Y la señora dice, wow, sí, bueno, ya lo sabíamos. Entonces, cuando uno mira eso y uno mira su presente mismo, lo que se encuentra es que en el cotidiano, aunque estemos a distancias lejanas nosotros, sabemos o intuimos que está pasando algo, ¿no? Como en el caso que le habla el agua, concretamente le habla, ¿no? Y ahí, cuando sale Andrés y sale la niña, lo que hacen primeramente es que venga el yatiri,
¿no? O sea, y el Yatiri lo que hace es llamar a los ajayus de Andrés. Y al llamar a los ajayus de Andrés, antes de simplemente como darlos por que ya están muertos, porque no se puede acompañar al cuerpo si no están los ajayus, pues lo que hace es llamar, pero para llamar, lo que hace en principio el Yatiri es pedir a todos los abuelos y las abuelas que donde esté Andrés y su hija, por favor los puedan soltar, ¿no? O sea, eso es clave, porque solo ahí ya nos están diciendo que hay unas personas que los pueden estar reteniendo sin que ellos mismos sepan de que están detenidos ahí, porque estamos hablando de un espacio dimensional en el que ellos ya han transitado a otro espacio. Y eso nos muestra, en primer lugar, de los distintos espacios que hay en los que vivimos. Porque al hacer el saumerio, el Yatiri está rogando y está pidiendo, ¿dónde están? Sáquenlos, envíenlos, por favor, ¿no? Y luego de eso sale Andrés y sale su hija caminando y dicen, ¿no? La hijita dice, ¿y dónde estamos? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y qué vamos a hacer? Y Andrés responde algo que me parece a mí crucial para todo lo que estamos viviendo, ¿no? Les dice, tenemos que volver de donde hemos venido, ¿no? Y de donde hemos venido simplemente es al origen, ¿no? A los mismos achilas. A los achilas, abuelos, ancestros, concretamente ahí. En ese lugar vemos que no existe, partiendo de ese lugar, vemos que no hay una relación de una jerarquía en el que puedan decirte cómo hacer y cómo tiene que ser tu vida concretamente, ¿no? Ni quién va a definir tu vida. Porque la abuela en un momento les reclama a Andrés y le dice, ¿por qué te estás yendo? ¿No? Flojo, por flojo te has ido y te la estás llevando, le está diciendo, ¿no? Entonces, hay otro tiempo en el que Andrés se está escapando de este lugar porque no ha comprendido muchas de las cosas. Esos dos momentos nos están mostrando hasta ahora que hay dos espacios, pero después, en el momento de la oración, nos dice que todavía hay otro espacio para la niña, cuando la abuela canta sobre Orangila, Gloria Orangila. Nos está diciendo que además hay otro espacio, que no es solo el de los achachilas, que nosotros llamamos el mundo de los ancaris, de los ñancas, de los anchanchos, de los supais, de los tíos, donde habitan seres, otro tipo de seres, ¿no? Ahí ya tenemos tres espacios distintos por los que se deben transitar, ¿no? Y en el otro cuarto espacio, en el que Andrés se va hacia otro lado, ¿no? Andrés, cuando está con su hija, se despiden y le dice, bueno, hija, yo te acompaño hasta aquí, y tú de aquí te vas a ir, y tú vas a ir. Esto ya es un poco, entiendo más o menos sincretizado, porque le está diciendo, tú te vas a ir al Corimarca, ¿no? Entendiendo el Corimarca como el lugar de destino concretamente. Y Andrés va a ir por otro lado, que es un poco el lugar en el que llamaríamos, muchos abuelos llaman, que es el lugar de los apayas, de los antilahuichos. Apayas son como los seres más antiguos de la oscuridad que están en un espacio, en otro tipo de espacio. Es como en algunas mitologías que encuentran algunos pueblos, los llaman el tiempo de los, ahí si me equivoco, me dicen los hermanos que conocen también, es el tiempo de las chulpas, ¿no? Es donde no había sol y no había luna. Entonces Andrés tiene que pasar por ese lugar también, ¿no? Ya es otro espacio y otra dimensión, ¿no? En el que está, por el que tiene que transitar. Y esto es así, más genial todavía aún cuando nos dice
cuando están despidiéndose de Andrés, le están diciendo, Andrés, ¿no? Te voy a dar esto para mi hijo que le gusta beber mucho, ¿no? Entonces, llévamelo esta carta, dámelo a mi hijo, ¿no? Estito, entrégamelo a mi otro hijo. Entonces, si ustedes ven en la experiencia mía, por ejemplo, en todo lo que me ha tocado vivir, y yo creo que a muchos de ustedes también, ¿no? Cuando mi madre falleció, el momento de la despedida, lo que hacen es darle encargos, ¿no? Les dan encargos. Le dicen, tía, le decían, ¿no? Por favor, entrégamelo a mi hijo, a mi hija, ¿no? Esto, para que no esté triste, para que no siga estando, para que no nos extrañe, para que no intente volver. Y ese no intente volver es también clave, porque Andrés, al momento de irse, dice, ¿ahora qué voy a hacer? Dice Andrés, ¿no? ¿Me voy a ir nomás siempre allá o me voy a volver condenado? Y solo la parte del condenado nos está indicando otra dimensión en la que también vivimos. Y esa otra dimensión es en el que las almas se pueden quedar aquí. Y ahí es clave la participación de toda la comunidad, porque lo que hacen es encargarle, porque lo que hacen es ayudarle a transitar, ¿no? Cuando les está a punto de partir, lo primero que le dicen para que no se quede en este tiempo es todos disculparse de Andrés. Eso es el momento en el que está justo al momento de enterrarle, ¿no? Y le dicen, Andrés, ¿no? Perdóname, discúlpame, ¿no? Para que no haya ningún tipo de excusa de que Andrés se quede en este tiempo, en este mundo. O sea, la mayoría de la gente, cuando no está bien acompañada y bien despedida, lo que hace es estar en la casa, ¿no? Lo que hace es estar en los lugares donde extraña mucho, en los lugares de los que no se ha desapegado. Entonces, lo que tenemos que ayudar como personas, como comunidad, como hermanos, como tíos, es ayudar ese tránsito. Si no hacemos ese tránsito, se queda el alma. Y si se queda el alma, y es lo que dicen, y ahí lo deben conocer muy bien ustedes, dice, nuestros abuelos, nuestros papás siempre dicen, ¿no? Es que si no la despachamos bien, se va a llevar a alguien, ¿no? Va a querer volver y se va a llevar a alguien de este lugar, porque no va a comprender el haberse ido. Entonces, ese comprender el haberse ido es lo que nos va a ocurrir a todos, porque salir de este cuerpo hacia la otra vida es no poder entender como la niña cuando le dice, papi, no me quieres saludar solo me invento los nombres, no recuerdo bien los nombres de los dos niños a los que saluda la hija y dice, Antuku, Mario, ¿no? Y ellos no lo saludan. Entonces, la niña todavía no entiende por qué no me saludan, ¿no? Y nosotros es ahí donde acompañamos. Por eso, cuando hacemos el velorio, no podemos dejar al alma ni un momento a solas, ¿no? Sola el alma, porque puede entrar, así como nosotros entramos en desesperaciones cuando llegamos a un lugar que no conocemos, ya es de noche y no podemos llegar a nuestra casa, nos desesperamos. ¿Y cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo me voy a ir de aquí? ¿Por dónde pasará la movilidad? ¿Por dónde voy a tomar? ¿O por dónde será el camino para, no importa, ir a pie? Entonces nos asustamos, ¿no? Entonces no conocemos el lugar. Y mientras más va pasando el tiempo, nos asustamos mucho más. Entonces, de la misma forma, es que en los velorios lo que hacemos es empezar a acompañar, a rezar, a orar, a cantar, a hablar con el alma. Y es lo que continuamente siempre se había hecho, ¿no? Ahora hay una práctica que a mí me entristece mucho, que es a la mayoría de las personas que deciden partir, los llevamos a una funeraria, ¿no? Y en la funeraria nos sacan a las 12 de la noche. Y el alma está sola ahí, ¿no? Y no la acompañamos.
porque todavía no se integra, porque todavía el alma no entiende, y el alma no va a entender todavía muy bien, ni siquiera en los primeros días, ¿no? O sea, la película en el marco de educación me parece súper genial, pero también hay un elemento reducido porque lo hace como el tránsito inmediato, ¿no? Y el tránsito no es tan inmediato, porque si ustedes recuerdan, y uno puede decir que hay un sincretismo religioso en esto que voy a decir a continuación, es que se hace la misa de 8 días, ¿no? En la misa de 8 días, ¿qué se hace? Se recuerda al alma, se reza por el alma. Luego se hace una misa de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses y de 1 año. Esos momentos nosotros siempre los teníamos, ¿no? Siempre lo hacíamos. ¿Por qué? Porque así, al igual que cuando el yatiri está viendo si han llegado bien a su destino, nosotros estamos acompañando en todo ese tiempo en su tránsito a llegar. En la experiencia de nuestros abuelos, el tránsito más o menos empieza a aceptar, o sea, las almas empiezan a aceptar al año, o sea, al 1 año de la fecha que ha muerto, o de la fecha que ha partido, que ya está en otro lado, que ya no está en su cuerpo, ¿no? En todo ese tiempo, nosotros mismos vamos a tener cierto tipo de sueños, de sentimientos, de sentires, ¿no? De intuiciones que nos hagan decir, es que yo siento como si estuviera aquí, yo siento como si hubiese entrado a la casa, ¿no? Es porque todavía está. Entonces, es lo que nosotros hacemos es acompañar. Entonces, hasta ahí nosotros seguimos siendo parte de la vida de Andrés, y Andrés parte de la vida nuestra, ¿no? Porque si no hacemos ese tránsito, se queda en el lugar. Y eso lo saben bien, o sea, lo sabemos todos, pero es algo tal vez a los que nos resistimos, es cuando la casa de repente ya se empieza a poner como un tanto, un poco, por decirlo de un nombre, triste, ¿no? O sea, como que no hay, la casa está como envuelta en cierto tipo de tristeza, ¿no? Por lo que, y eso nos indica que sigue transitando, sigue el alma por ahí. Entonces, lo que nosotros es, por eso, seguir acompañando, ¿no? El recuerdo tiene que ver con que ya ha partido. El pensamiento y el diálogo entre nosotros en esta dimensión es donde ya estás partiendo, ya tienes que ir, ¿no? Y si no hacemos eso, es en el momento, y es a lo que le teme Andrés, dice, o me volveré condenado, es si voy a estar vagando aquí, y es a lo que les pasa a muchos ajayus, a muchas almitas, cuando no pueden partir y nadie les acompaña, ¿no? Y es desde ese mismo lugar que un cementerio, el que conocemos comúnmente, el que hemos ido todos, siempre tiene un estar en ese lugar como una sensación distinta a nosotros, como pueden haber árboles, pueden haber jardines en el mismo cementerio, pero es distinto estar ahí que en un parque real, ¿no? Y es porque hay muchas almas que no están siendo acompañadas todavía y todavía no han terminado su tránsito. Y es ese tránsito nosotros el que debemos de acompañar en todo ese tiempo. Por eso de los 8 días, del mes, del 3 meses, de los 6 meses, del año, luego de ahí viene lo que llamamos la fiesta de sacar el luto, ¿no? Como, no me acuerdo muy bien cómo se llama la fiesta que le llaman a eso, pero es cuando se saca el luto. No sé si alguien se recuerda sobre eso. ¿Alguien me dice? Cabo de año. Cabo de año, hermano, muchas gracias. Es ese cabo de año en donde nosotros es lo que sacamos, el luto, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué nosotros concretamente nos vestimos de negro? ¿No? Para recordar la tristeza, para recordar el dolor, ¿no?
Pues hay varias interpretaciones sobre eso. Yo me estoy refiriendo concretamente más a todo lo que se ha vivido en los pueblos y las experiencias que he podido tener y la experiencia particular y de seguro muchos de ustedes, y no tanto así a lo que ya está escrito, porque lo que ya está escrito, como decía en un principio, está como muy definido qué es y qué no es, ¿no? Entonces, en este caso, el luto nos permite a nosotros hacerles reconocer a la persona que le estamos acompañando en ese otro lado, ¿no? Estamos con él. Por eso, en todo ese tiempo, yo, al igual que esa persona está caminando, está en ese tránsito, ¿no? Le estoy acompañando con él. No voy a ir a bailar, no voy a tomar, ¿no? O sea, voy a hacer todo lo posible en siempre recordarle los lunes. Nosotros tenemos los Andes el día lunes, que es el día de las almas, ¿no? Y para cada día siempre hay cada día de cada abuelo, ¿no? De los anchanchos, el martes, el miércoles de los achachilas, el jueves de los rayos, el viernes de los ñanjas, de los sajras, el sábado de las mamarrayos, el domingo de los maranis. O sea, cada uno de esos días marcan diferente tipo de espacios, ¿no? Y dimensiones también de vida. De esa misma forma, nosotros cuando estamos el luto, acompañamos todo eso. Cuando no estamos haciendo eso, cuando no hacemos ese acompañamiento, es cuando sentimos más la nostalgia, la tristeza, el dolor, que siempre van a quedar a lo largo del tiempo, sí, pero de alguna forma aminora de cómo acompañamos, porque cuando no hacemos eso, el alma del otro lado está confundida todavía y siente volver, y no quiere hacer el tránsito, ¿no? Entonces, ahí es clave nuestras oraciones o el Jizca Todos Santos que se hace en un tiempo determinado de ese mismo año, ¿no? Para poder seguir acompañando. Cuando es demasiado fuerte el tránsito para la otra persona y nosotros lo sabemos en nuestros sueños, ¿no? Porque alguien puede no haber querido, puede haber querido morir, ¿no? Uno dice, ya quiero morir, pero en realidad, estando en el otro lado, es como que se arrepiente de haber muerto. Entonces, lo que hace es querer volver a toda fuerza, porque no comprende todo lo otro lado. Se entiende esta vida mirando este otro lado, mirándonos a nosotros de la conciencia, es que quiero volver. Cuando pasa eso es cuando acudimos a un hermano, a un abuelo sabio, que lo llamamos Amado Toyatiri, y le decimos, queremos que no los veas, ¿cómo está mi hermano, mi papá, mi tío, mi mamá, mi tía, etcétera, ¿no? Y él dice, bueno, está un poco atrapado en este lugar. Entonces, tenemos que ayudarle. ¿Cómo le ayudamos? Ahí nosotros tenemos, se llama alma mesa. Alma mesa es o amay pacha, que es una mesa como las mesas o las coas que hacen generalmente en agosto o los días viernes, pero precisamente para las almas, ¿no? Que tienen cierto tipo de ingredientes que no son las mismas que se hace una coa, ¿no? Hay tablillas, ¿no? Las tablillas son unas como figuras hechas de azúcar, pero como si fueran huecos, tienen muchos huecos y como comprende esos huecos y de distintos colores en general, rosado, morado, blanco y azul, ¿no? Es para las personas o los seres que viven como los antahuaylas, son los seres que están habitando no en un espacio debajo de la tierra, sino en el espacio por los cielos, ¿no? Esos son los antahuaylas o los larilaris, ¿ya? Entonces, para eso, si por algún momento, así como cuando se ha partido Andrés en el inicio, y le dicen, devolvémonos Andrés, ¿no? Y Andrés en el momento, y con el incienso que está haciendo el yatiri, le permiten salir a las almas. Asimismo, en el transitar, Andrés puede encontrarse en un espacio en el que no puede salir y puede estar ahí dando vueltas. Entonces, es ahí donde ayudamos, ¿no? Con el yatiri decimos, la mesa que estamos preparando es específicamente para esto que no te está permitiendo seguir el camino. Entonces, la mesa llega a ese lugar y luego se le abre. Así como de la misma forma le dice el yatiri, Andrés,
Al lado tuyo debe haber una caña que algún alma se ha olvidado o ha dejado. Eso te va a permitir caminar, ¿no? De la misma forma es cuando en el tiempo que el alma puede estar estancada, se hace esa mesa. Nosotros ayudamos desde ahí, ¿no? Y para afianzar más esa mesa, luego, luego viene la fiesta de Todos Santos. Y ahí le hacemos recuerdo y le hacemos encontrar no solo que ya está en otro tiempo, sino con los que se ha encontrado realmente, ¿no? Está viviendo en otro tiempo. Y es cuando nos visita, y ese es el momento en el que el primer encuentro real que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si sigo, me siguen el hilo, ¿está bien? Creo que vamos bien, Manuel. Bien. ¿Alguien tiene alguna preguntita hasta ahí o alguna duda? Tal vez yo, hermano, unas consultas. Uno en el mundo andino, si alguien va a morir, se sueña, ¿no ve? Sueña de varias formas. Uno está haciendo casa, o el taparaco ha llegado, etcétera, etcétera. Y habría la posibilidad, como tú decías, con el yatiri, ¿no? A revertir para que no se vaya. Esa es una pregunta, hermano. Y la otra, tú mencionaste, ¿no? 4 espacios. Cuando uno muere o cuando morimos nos vamos, ¿no? Ahora en el mundo andino, la muerte, yo me acuerdo, ¿no? Cuando ya tiene demasiada edad, ya cuando ya ha cumplido su ciclo de vida, ya no dicen, no, ya es hora de que descanse, decían. Ahí decían, ¿no? Que el morir era bueno. En Aymara decían, no, Kiwaña Hasumawa, decían. Pero ahora, hoy en día, ¿no? Unos mueren por enfermedad, otros mueren por accidente, otros, digamos, mueren por hacer maldades, ¿no? Por ejemplo, linchamientos, etcétera, etcétera. Otros mueren por el aborto. En este sentido, tú decías 4 espacios en los cuales vamos a ir, y entonces esto cada uno, digamos, independientemente de su función que han cumplido, o labor, o pecado, ¿a dónde van? ¿No? Ahora, el otro pregunta, hermano Manuel, es, ¿no? Del Yakimisa, dice, ¿no ve? Entonces, eh, uno siempre está recordando, dice, no, mira, se ha ido, nos ha sorprendido, dice, y estoy recordando sus palabras, y siempre está recordando, y creo que a lo largo del tiempo, al cabo de año, creo que van olvidando, ¿no? Entonces, si no hacen ese Yakimisa, no puedes regresar, dice. Entonces hay que despachar para que no vuelvan, decía. Eso tal vez un poquito aclarar. Esto por el momento, hermano Manuel. Muchas gracias. Ya, hermano. Gracias sobre las preguntas. Voy a responder las preguntas en función de continuar, que también igual están ligadas, ¿no? Partiendo por lo último, es la Keniza, ¿no? Es fundamental el velorio para que primero aceptemos ambos, las personas que han partido y nosotros, de que uno ha empezado un camino, ¿no? Y nosotros estamos aceptando que el otro se ha ido, ¿no? Y ahí es clave, ¿no? En muchos lugares, y también lo han debido escuchar, en el primer núcleo familiar no se habla de que se ha muerto, o sea, como en castellano, ¿no? Hasta primer núcleo, segundo, hasta el tercer núcleo, digamos, ¿no? Es decir, la familia nuclear, luego los tíos y luego los tíos padrinos más cercanos, ¿no? Ellos 3 no hablan de Hiuhaña o Hiwasa, de muerte concretamente, sino le llaman Sarhao, ¿no? Siempre, si recuerdan un poco, yo creo que ahí Cristóbal puede también ayudarnos un poco con eso, cuando dicen, se ha ido, ¿no? Sarhao, se ha ido, ¿no? Se ha ido el papá, se ha ido la mamá, se ha ido el hermano, en primera instancia, porque se fue. De tercero para adelante dice, sí, Jebaña, sí se ha muerto, dice, ¿no? Se había muerto, ¿no?
porque el vínculo es distinto con esas terceras, de ese tercer grupo para atrás. En el primero es que se ha ido, por eso le dicen, la mamá le dice, o la abuela, le dice, ya, anda nomás, Andrés, y todos le dicen, ya, anda, de una vez, le dicen, ¿no? Anda, tienes que ir. Ese andar y ese yaquiña que mencionas, Ernesto, está vinculado concretamente al velorio, primero. O sea, eso es lo que primero tenemos que hacer. En el velorio acompañamos, hablamos sobre él, ¿no? En el velorio se habla sobre lo que ha pasado, cómo ha sido. Hacemos, en general, cada 40 minutos, entre 40 y una hora y media, ese es el máximo, de hacer las oraciones, ¿no? Siempre va a haber un abuelo mayor que va a decir, ya hermanos, nos levantaremos, oraremos por la alma, dicen, ¿no? Entonces ya hacen oraciones, Padres Nuestros, no importa en este caso, pero hacen el acompañamiento de ir, ¿no? Que le acompañe, siempre están diciendo que le acompañe, que vaya bien, que llegue bien. Termina ese momento ya cuando le sacan, y ustedes van a dar cuenta, cuando sacan el ataúd de la casa, ¿no? Empiezan a hacer un círculo. En algunas familias hacen 3 círculos para que recorra biencito la casa y sepa que está yendo, ¿no? 3 vueltas, ¿no? Sacan. Y además, y esto antes era muy común ver los que vivimos en las periféricas, en las periferias y los que hemos visto en nuestros pueblos, es siempre hacemos el recorrido con el alma hasta buena parte de las calles, ¿no? Unas 5, 6, 7 calles. ¿Por qué caminamos? ¿Porque nos gusta hacer desfile? No, es porque le estamos diciendo a la persona, estamos yendo todos contigo a dejarte de donde vas a empezar otra vez, ¿no? Recuerdan, ¿verdad? Lo han debido ver varias veces, o por lo menos alguna vez. Es cuando lo sacan y caminan y se paran, y bueno, en estos últimos tiempos siempre ha habido un sacerdote de la religión cristiana que estaba adelante, ¿no? Y hacía las oraciones, o terminaba la oración, unas 2, 3 oraciones, y en la última decía, bueno, ya ahora que entre al carro fúnebre, y de ahí lo llevaban al cementerio. Entonces, eso nos está diciendo a nosotros cómo le estamos acompañando a él. Y cuando nosotros estamos saliendo, en la casa donde hemos velado a nuestro difunto, lo que vamos a hacer, igual mirando por Coca, y como ahora no se mira Coca tampoco mucho, es a las personas mayores, ¿no? Que no estén vinculados al primer núcleo y segundo núcleo, desde el tercero para atrás, es a las que les dicen, por favor, límpiamelo todo, ¿no? Y limpian toda la casa, barren, flores, todo sacan. Ese sacar todo, luego lo tienen que quemar, ¿ya? Para que el alma, nada del alma se esconda ahí, o en nada del alma se esconda detrás de, no importa una tapa de cerveza, ¿no? Puede estar ahí atrás. Entonces, todo tenemos que limpiar. Entonces, el primer elemento para que nosotros podamos empezar a reconocer, y el alma a reconocer de que sí, ya no tenemos que estar aquí. Entonces vamos, hacemos ese tránsito, recorremos el patio, ¿no? Luego del patio vamos, caminamos la calle, de la calle un buen trazo, le rezamos, le oramos, y le decimos, estamos acompañándote, ¿no? Y luego se entra al carro fúnebre y va al cementerio, ¿no? Y lo enterramos. Hasta ahí, ¿no? También aquí mismo está vinculado que cuando uno tiene que morir porque tiene que irse, y no tiene que ver con que se ha muerto porque no tenía que irse, entonces más sencillo que el alma se vaya, ¿no? Más sencillo es todo, ¿no? Pero cuando no, ya se hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el alma muere, porque no podemos simplemente decir, uno se muere y va, desde nuestro lugar es alguien, hay estas connotaciones particulares, ¿no? Alguien puede ser que le haya hecho daño y le haya hecho morir, ¿no? O le haya asesinado. Entonces, para que el alma no se quede con
con todo el rencor de querer volver al que le han matado, ¿no? Y quedarse hasta llevarse a esa persona que puede haber causado su muerte. Entonces lo que se hace en la casa, al igual que como cuando puede ser que le hayan hecho brujería, como dicen, ¿no? Entonces se saca el ataúd y se da la vuelta al ataúd y se gira para que la persona, ¿no? No pueda, para que la persona que está partiendo no pueda tener ningún resentimiento con la otra, ¿no? Y le diga a la otra persona, su despedida con la otra persona será como, te va a tocar a ti todo lo que tú has hecho, ¿no? Pero yo no voy a hacer nada. Entonces es consciente de eso. Pues, si ustedes recuerdan, hay un momento, o hay alguien haya visto, es el ataúd se lo hace y se lo da la vuelta y hacen girar igual 3 veces, ¿no? Para que el alma no quede y no se vaya con todo ese rencor y ese enojo, ¿no? Y con el deseo de querer hacer daño a la otra persona, sino hacerle comprender que el otro le va a partir de todo lo que ha hecho su propia vivencia, ¿no? Por eso dicen kuti, ¿no? Que vaya donde ti, ¿no? Que vuelva todo lo que has hecho donde ti, yo ya no te voy a hacer nada. Esa es otra forma de decirle al alma de que no se quede, ¿no? Porque el alma puede querer quedarse, como diríamos, para tener cierto tipo de querer hacer justicia propia por él, ¿no? Y ese puede ser otro elemento del querer quedarse. Entonces eso pasa y va. Entonces ahí el limpiar también, o sea, el limpiar es lo primero para que ambos sepan que ya tiene que irse. Sí va a quedar dolor. Después de entrar y hacer el entierro, cuando volvemos a la casa, bueno, en el entierro, ahí mismo en el video muestra cómo hacen las personas y empiezan a sacudir sus ponchos, ¿no ven? Sacuden sus ponchos. Es que el mismo Andrés, todavía por lo que pueden haber rezado, puede haber pasado y haberse convencido, hay una sensación muy humana de decir, no me quiero quedar, entonces me puedo quedar en parte de ti. Por eso me sacudo. Después de ese sacudir, lo que hacemos, y lo han debido ver muchas veces también, es volvemos a la casa, todos en el mismo auto, todos los que han ido al velorio, y los que han estado en el velorio han acompañado, volvemos a la casa, pero antes de entrar a la casa, lo que hacemos, ¿qué es? Eso es lo que le llaman matapenas, dicen, ¿no? Ahora van a los locales en algunos cementerios. Ahí toman para poder cortar con el alma, ¿no? Hasta aquí te hemos acompañado por ahora, ¿no? Entonces, cuando vamos a la casa, lo que hacemos es poner fuego, ¿no? Se ponen payasas o ropas viejas, y de esas ropas viejas lo que hacemos es que las personas saltan encima de esas, ¿no? Y al momento de saltar hay alguien, siempre un mayor, que tiene un Kimsa Charani, o en todo caso algo con lo que pueda azotar y les suena a la persona que salta, ¿no? Suena. ¿Para qué le suena? ¿Y por qué pasa por el fuego? Para marcar y delimitar de que el alma no vuelva a entrar a la casa otra vez, ¿no? Y no se quede. Entonces, por eso todavía sigue habiendo momentos en los que tenemos que convencer al alma, a pesar de que ya le hemos acompañado, no va a poder entender, porque es difícil comprender. Es como cuando nacemos. Cuando nacemos, absolutamente, lo primero que hacemos por intuición es amamantar, ¿no? Del pecho de nuestra madre. Y de ahí empezamos a aprender. Estamos en este tiempo. Al ir al otro no conocemos absolutamente nada. En el video nos muestra que pueden ser caminos pedregosos, que pueden ser caminos de pampa extensa, ¿no? Pero no sabemos cómo lo es. Y por eso las almas, las personas, los seres que parten al otro lado, también tienen esa sensación que estoy haciendo aquí. Y cuando las personas no mueren en el momento debido, ¿no? Es casi un poco complicado que se puedan encontrar con personas que ya han partido, porque siempre al momento de partir también ya nos están esperando otros hermanos, abuelos, tíos, nuestros padres o los que ya hayan partido antes para podernos acompañar, ya están con nosotros, ¿no? Pero a veces como es tan de repente, entonces no hay eso, no hay quien nos pueda guiar.
en el otro mismo lado. Todas esas compañías es la que nosotros hacemos, ¿no? Para eso es importante las oraciones, nosotros le llamamos yaspis, ¿no? Es el rezo que hacemos para abrir camino, ¿no? Nuestros rezos son los que, si es oscuro, nosotros le damos luz, por eso prendemos las velas, ¿no? Por eso ponemos incienso, y copal, ¿no? Y chayamos para que pueda transitar tranquilamente, bueno, en la mayoría de los procesos tranquilos, porque no es como decir uno muere y luego, claro, ya he muerto y es lindo, porque hay a veces muchas personas dicen, pero si en el otro lado hay vida, es mejor también me moriré nomás, digamos, ¿no? Entonces, no es tan así, ¿no? Porque el otro tránsito es tan distinto que ese desconocimiento te hace dar miedo y también quieres volver. Y al mismo tiempo de volver, es el yaqui que uno tiene, porque el alma dice, pucha, ¿para qué me he muerto? Mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a mi esposa, ¿cómo están? ¿No? Entonces volveré, tengo que volver, no puede estar triste, y aquí todo este vasto vacío, ¿qué hago? Trato de volver. Entonces ahí es convencer al otro, no, tienes que ir, ya estás en el otro lado. Entonces lo que hay que hacer es que no se quede. Así vamos partiendo el yaqui. Va a seguir habiendo. En la misa de 8 días, ¿no? Acompañamos. ¿Qué hacemos en la misa de 8 días? Primero, antes de hacer la misa, acompañamos desde la noche, ¿no ves? Como un velorio. Y seguimos rezando, acompañando, aculicamos, chayamos. Más que ahora, bueno, en algunos lugares se ha convertido también, es como, sí, hay que acompañar, que toman y se olvidan de rezar, ¿no? Pero igual eso ayuda. Pero lo fundamental es pedir licencia con la coca para la chaya y de abrir el portal a través de nuestra inalmama, de que estamos viniendo a acompañar al alma. Entonces, nuestros rezos, toda esa misma velada, hasta el día siguiente que hacemos la misa, puede ser con un cura o hacemos la huafta con una mesita también, al mediodía nosotros estamos acompañando todo eso, todo ese momento. Hemos abierto con la coca para acompañar a esa persona, que no estamos rezando, orando, hablando de él, ¿no? De estas mismas cosas, por qué se habrá muerto, qué habrá pasado, ¿no? Entonces, seguimos convenciéndonos a nosotros mismos de que cada quien ahora tiene que asumir el lugar donde está. Lo mismo en los 3 meses, lo mismo en los 6, y lo mismo, por eso el cabo de año ya es una fiesta, es como, ya está, ¿no? Y en el cabo de año uno mismo dice, pero no entiendo, ¿no? Y se pone muy triste y quiere seguir entrando en ese lapso. Entonces, la mayoría en ese trance del dolor y eso, ¿no? Entonces, muchos abuelos le dicen, ya, mira, si tú no aceptas eso, lo que estás haciendo es impedirle a tu hermano, hijo, a la persona que ha ido, que no se vaya, ¿no? Y que se quede aquí, que intente volver. Entonces, esa persona va a estar me voy, me quedo, y en una indecisión tan fuerte que lo puedes todavía en ese momento hacer condenado. Entonces, cuando la muerte es trágica, hay que hacerlo más fuerte todavía, ¿no? Porque es trágico la muerte. Entonces hay que convencerle de más. Pero ahí hay un elemento entre la muerte y el cómo uno vive y no, cuándo debe irse y cuándo no. Muchas veces nosotros, ahora comprendiendo en estos mismos planos de distintos espacios y dimensiones de distintas vidas, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos hastiamos de este tiempo, cuando nos va mal en todo, cuando tenemos muchos problemas, cuando ya no sabemos sobresalir a todo lo que se nos ha venido como avalancha y nos causa tanta frustración y dolor, lo que decimos a veces es mejor morirse, ¿no? Mejor me moriré, así voy a resolver las cosas. Entonces, lo que estás haciendo tú y lo que estamos haciendo concretamente, considerando que en este espacio hay ajayos, esta palabra lo deben conocer bien, o este nombre, que es Alma-Kepi. El Alma-Kepi viene, y es lo que decía el hermano Ernesto, ¿no? En unos ejemplos como el taparaco, como el juco, ¿no? O como el búho, ¿no? O como el tíbulo cuando se te aparece, o como algunos animales, o cuando los gatos, independientemente de que están en celo, empiezan a llorar como bebés, como cuando los perros empiezan a volver a aullar de una forma que no es su aullido normal, sino es un aullido más de lamento, más de susto, más
Impresión, entonces ahí el alma jepi se acerca, ¿no? Y es como te mira, porque le estás llamando tú, ¿no? Y él te dice, bueno, es como si nos encontramos y dice, bueno, te quieres ir, si quieres te llevo. Y no es que tú te quieras morir, ¿no? Sino se te ha venido un deseo de morirte y el alma hippie te escucha y te dice, bueno, tal vez nos vamos, si quieres te llevo, ¿no? Y es cuando nosotros estamos llamando a la muerte y no es nuestro tiempo de morir, ¿no? Y puede ser tanto nuestra frustración que nos suicidamos. Entonces, por la escala tan fuerte que hemos llegado a tomar esa decisión de las vivencias que hemos tenido, en el momento de irnos nos damos cuenta que no había querido morirme. Entonces es cuando hay que hacer más trabajo para que el alma se pueda ir. Entonces, mucho más trabajo. Si Andrés ha llegado, por decir, en un mes a donde estaba su esposa y su hija, esta alma va a tardar mucho tiempo, ¿no? Porque él no, concretamente no quería morirse. Por ejemplo, si ustedes van a ver y van a hacer comparaciones, el tiempo en el que más muere la gente, primero siempre es en luna llena. Y después, así como en luna llena, también hay momentos específicos de tiempos exactos, como por ejemplo el día de carnaval. Más que en agosto, uno diría, no, es que en agosto muere gente. No, en el carnaval muere más gente que en agosto. Aunque en agosto se abren todos los portales para que en la fiesta con todas nuestras pachas y con todos nuestros abuelos, ¿no? Ahí entran todos, vienen ñancas, sagras, anchanchos, maranes, apachetas, huacas, jalarrayos, humarrayos, todo viene, todos los ajayos están, ¿no? Por eso pueden ocurrir accidentes, también depende de lo que estoy sintiendo y viviendo yo, me encuentro con un ajayo, porque estamos siempre transitando con estos mismos seres que nosotros, que son parte de nuestra vida. Pero en carnavales particularmente es el momento, por eso se dan cuenta que hay harto cusillo, hay fiestas como el pepino, ¿no? O sea, personajes que son parte de este lado, de esta dimensión de nuestros ajayos, de los ajas, ñatas, anchanchos. Y es en carnavales, si ustedes pueden ver, o sea, no es porque yo quiera decirles, pueden entrar un ratito a la computadora y buscar cuántas muertes han habido solo este año en carnavales y cuántas, digamos, bueno, el año pasado en carnavales y luego en agosto, ¿no? Accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo deseo eso, va a ser mucho, si además lo deseo en carnavales, por decir, va a ser mucho más fácil que me vaya porque es como que estas dimensiones en las que cada uno está, el alma jepi está más cerca de todo, ¿no? Entonces es fácil, te dice, bueno, te quieres ir, nos vamos, ¿no? Y tú en el otro lado, no me quería ir, solo estaba cansado y ya no, quiero volver. No, pues ya no puedes, ¿no? Porque ya te has ido. Por eso es importante saber, como nuestros abuelos dirían, ser persona, ¿no? Para poder tomar decisiones. Decisiones, que es lo que le llaman hake, ¿no? Entonces, de esa forma llamamos a otro ajayo, ¿ya? Que no nos... o sea, nosotros llamamos a un ajayo, a los otros ajayos para que nos lleven, ¿no? Bueno, en eso es muy largo para explicarles, hay el tiempo en el que tienes que morir, también lo sabes, ¿no? Los sueños siempre nos dicen muchas cosas, una infinidad de cosas. Pero para saber los sueños, tenemos que saber aprender a soñar, a dormir, ¿no? Y también a aceptar el tiempo del que estamos caminando en la vida cotidiana y el tiempo en el que tenemos que estar en la casa, descansar, porque lo que hacemos comúnmente, nuestros sueños ahora están distorsionados más por las proyecciones y deseos que tenemos. Entonces, le damos a nuestro sueño, o sea, estamos como, por decir de una forma, contaminando el sueño con lo que nos debería decir, pero con lo que estamos deseando. Entonces, no, es que yo quiero un negocio, no es que nos soñamos con eso en realidad, ¿no? Cuando el sueño nos tenía que avisar, sí, o nos podría avisar,
si está viendo algún tipo de daño, está viniendo algún tipo de enfermedad, si está viniendo algo que podemos subsanar. El sueño nos avisa siempre eso, ¿no? O al final, cuando ya es demasiado trágico y el mismo sueño ya se cansa y dice, mira, te he tratado de avisar tantas veces, ahora ya no se puede hacer nada, alguien se va a morir. Y ya te dice, se va a morir. Y no porque te dice alguien se va a morir, sino solamente por eso, sino porque la otra persona que se está muriendo, que está decidiendo morirse, al momento cuando uno dice, me quiero morir, muchas veces, y esto también lo han debido vivir, es cuando dicen, se me ha subido el alma, ¿no? ¿Me entienden? Se me ha subido el alma. Para eso hay varias interpretaciones, pero una de esas es cuando el alma de la otra persona se está viniendo a despedir, ¿no? Ya se ha despedido 1 o 2 meses antes. ¿Se puede revertir? Claro que se puede revertir. Por eso son los sueños, ¿no? Por eso son nuestras intuiciones. Por eso es cuando vemos a alguien y alguien se nos empieza a decir, ¿sabes qué? Me has caído muy bien, quiero estar contigo, he aprendido muchas cosas de ti, espero que en la vida te vaya muy... O sea, como una despedida. Y el otro dice como, te estás despidiendo, entonces no te despidas, nos vamos a seguir viendo, ¿no? Es por qué está pasando eso. Hay varias cosas que se pueden hacer para hacer entender a la otra persona, más que aconsejarle, más que decirle, esta es tu vida, tienes que vivirla aquí. Es como a la persona que está decidiendo morir, es como que si no es su tiempo, se pueden hacer y detener esos con algunas acciones concretas, ¿no? Es en un marco. Entrando por ese lado, vamos diciendo que las dimensiones en las que estamos y la muerte concretamente hasta ahí no existe, ¿no? Porque si se dan cuenta, todo el momento estamos en diálogo y en compañía, ¿no? Y a donde vamos a ir, lo que no es que vamos a llegar a un lugar concreto en sí mismo, porque concretamente lo que somos y podemos sentir, como la abuela mirando el cántaro, como cuando llaman el ajayo de las personas que parten, vienen algún tipo de ave, vienen algún tipo de visita, es como que hay un diálogo constante en eso. Entonces nosotros somos parte de eso, y al ir hacia el otro lado, el tránsito al que vamos a ir puede ser, si ustedes se dan cuenta, le llamamos Jotahuicha, Jotauma, Inahuichu, ¿no? Es un Inahuichu, ¿no? Que se fue Abuelo Fuego, Guairachila, todos ellos empezamos a ser parte de ellos. O sea, el tránsito es por todos esos tipos de dimensiones a los que estamos. O sea, siempre vamos a estar ahí, ¿no? Somos parte de eso. No hay una figura concreta a la que voy a ir, ¿no? No es como que voy a ir al cerro concreto, ¿no? En el tránsito en el que voy a estar, por lo que le dice la chachila cuando le recibe a Andrés, le dice, Andrés, en este lugar ahora vas a trabajar por las almas. Te has muerto muy joven, ¿no? Te han faltado aprender muchas obligaciones. Entonces, cuando estés listo vas a volver. Si entendemos esto como que en los universos en los que estamos, nosotros vamos a llegar a un lugar, y ese lugar, con la compañía de las personas que están en este espacio, vamos a hacer que la persona llegue a ese lugar, y desde ahí, con los que les reciban, le van a decir, bueno, aquí te toca, de que te toca aquí, vamos a ir, ahora tú tienes que aprender a ir a los otros lugares hasta volver otra vez, ¿no? A esta vida de alguna forma. Independientemente de querer volver a este lugar, nosotros somos parte otra vez de todo lo que es la vida, ¿no? Podemos, y esto lo han debido sentir varias veces, algunos pueden decir, yo siento que mi mamá está en la luna, o yo siento que mi mamá cuando llega la brisa, alguna brisa inesperada, cuando todo está tan tranquilo, yo siento que ha sido alguien, creo que era mi amigo, mi amiga, mi papá, mi amigo, o alguien, ¿no? Es que está en eso. Es eso lo que somos. No sé, hasta ahorita, hermano Inti, creo que es muy, muy amplio todo esto. Son 11:25, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta, quiere intervenir algo para ser más concreto, nos podría decir, por favor. Sí, a ver, bueno, Celia está levantando la mano. A ver, ¿querías preguntar algo, Celia?
Sí, buenos días, licenciado, colegas, muy buenos días. Muy interesante esta cuestión del alma. Tengo dos curiosidades, ¿ya? Uno es de un pariente muy cercano, ya que él se fue al exterior y de repente él volvió ausente, totalmente ausente. Y si le preguntábamos su edad, él se quedó 26 años, ¿ya? De acuerdo a las investigaciones que he hecho, él en algún momento se ha desdoblado, ya porque pues, le gustaba practicar la yoga. Y me imagino que se salió su yo. Ustedes lo llaman el ajayu, para nosotros es su yo interior, ¿no? Y porque él divagaba y mi mamá decía, no tiene alma. Mi mamá del campo, mana almitayu, decía, ¿no? Eso, ¿no? Me imagino, porque le preguntamos, José, ¿cuántos años tienes? 26, 26. Y él estaba haciendo dos carreras muy complicadas, ¿no? En Buenos Aires estaba estudiando psicología y simultáneamente estudiaba medicina, entonces no terminó ni una ni la otra porque se quedó así ausente, divagando en la calle. Y otra cosa es, por ejemplo, conocí un caso de un ministro muy famoso, no voy a decir el nombre, su hermano se accidentó aquí en Cochabamba, muy conocido, y estaba en estado de coma. De repente salió del estado de coma, igualito, así, ausente, totalmente ausente. Bueno, como su hermano era ministro, se trajo de La Paz buenos yatiris, nosotros los decimos, y fueron al lugar del accidente y llamaron su alma, que su espíritu se le había ido, ¿no? ¿Eso será cierto? O sea, que el alma se va en vida y cuando seguimos vivos estamos ausentes. Pero después de haber hecho ese ritual, ahí en la Ayacucho y Heroínas, en plena esquina fue el accidente, eh, él volvió así, porque antes no nos reconocía, no sé, le podíamos preguntar, ¿cómo estás, Álvaro? Y él nos miraba así, divagando, ausente. Y también dijeron, no tiene alma, su alma se le ha ido, ¿no? Eso será cierto, así que cuando uno se asusta, tiene un accidente o se desdobla, se nos sale nuestro yo, nuestra alma y estamos en vida todavía aquí. Ya. Si alguien tiene alguna otra pregunta más así para poder hacer, si relacionado a eso, o respondo nomás. A ver si tenemos para hacer una ronda, una o dos, a ver. Porque son 11:30, Bueno, Manuel. yo creo que las preguntas de Celia son bastante, sí, bastante interpeladoras. Podríamos comenzar por ahí, Manuel, a ver. Y si alguien más tiene ganas de preguntar, podemos ponernos las reglas y levantamos la mano, por favor. Pero sí, para, para avanzar podríamos continuar con lo que Celia nos está planteando. Dale. Es lo que dice Celia es desde lo que nosotros vivimos es sumamente real, ¿no? Y está relacionado de la misma forma que cuando el Yatiri está llamando a las almas de Andrés y su hija para que vuelvan, porque sin sus almas no pueden celebrar. Digo celebrar porque la muerte es una celebración para el otro tiempo, ¿no? Entonces, no pueden hacer ese rito sin el alma. En algunas comunidades, y ahí a los hermanos que andan viajando, pueden preguntar a sus papás que hemos migrado también, algunos velorios pueden durar a veces hasta 3 días, hasta 4 incluso, ¿no? Para que vuelva el alma, porque no viene, no tiene que volver, hacen lo posible para llamar. Porque ahí es que si no vuelve el alma, no va a partir, no va a ser bien, para nadie. Entonces, por eso se llama a los ajayos de Andrés y de su hija. Y de la misma forma, si ustedes han debido ver generalmente en lugares como, generalmente en lugares periféricos de nuestra gente, nuestros hermanos que hemos venido a vivir a la ciudad o a las ciudades, es cuando se cae una guaguita o cuando se asusta de algo, siempre le hacemos comer tierrita de ese lugar, ¿no ve? Y cuando, o le jalamos de aquí, de la coronilla así, y le decimos, aycitos, vente, hasta hacerle reír, tiene que reír, ¿no?
Y así vuelve el almita, su almita, el que se está quedando ahí. ¿Pero por qué se está quedando ahí? Porque en cada lugar hay cierto tipo de seres que habitan, ¿no? Nuestra casa, en esta casa, en la casa donde ustedes están, en la oficina donde ustedes están, no importa si están en un kiosco, ese lugar tiene un ajayo. A eso nosotros lo llamamos uiwiri. Ese uiwiri es un ser. Si en la casa tiene un ser, de la puerta para afuera también tiene un ser, que es el Tacmalco, el dueño del camino, ¿no? Y así en cada lugar hay, por eso cada uno de nuestros cerros, de nuestras apachetas, tienen nombres, ¿no? Aquí en La Paz hay el Ilimani, el Mururata, Cacapi, es el que le llaman como Huayna Potosí, está Illamput. Cada uno, de cada ser, tiene como su rango de lugar de habitar, ¿no? Entonces, en todas, esto no es solo para nosotros, ¿no? Si ustedes hacen comparaciones, los chinos, por ejemplo, entierran en lugares donde tiene que ser sagrados para ellos, donde pueda ser un lugar habitable. Habitable en el sentido de que pueda yo sentirme que es un lugar seguro, donde hay ancestros que puedan cuidar a la persona que estamos dejando ahí. Entonces, si voy a ir a un lugar a enterrar que sea como un barranco sumamente tétrico, gris, entonces obviamente hay otro tipo de presencias ahí, ¿no? Entonces, lo que nos pasa, ¿dónde estamos? ¿No? Y aquí tiene que ver mucho con nuestros camachis, ¿no? Es que nuestras normas de convivencia y de relacionalidad con la vida. Porque lo que nos está mostrando la película Hayu, de cierto modo, es cómo debemos actuar para poder hacer el diálogo de este espacio con el otro, para que ninguno de los dos haya algún tipo de distorsión. Y esa distorsión puede ser en que se puede querer llevar a alguien más, ¿no? En que el alma pueda irse a otro lado. Entonces, ese mismo tipo de rito nos está mostrando que en esta vida cotidiana tenemos que tener un tipo de rito distinto, ¿no? Rito como nombre, ¿no? Porque no, en nuestro vivir no hay una diferenciación absoluta de espiritualidad, cuerpo y mente, no hay eso. Todo es una conjugación de existencia permanente, ¿no? Y estamos con eso, ¿no? Todos los días caminando. Entonces, lo que muchas veces hacemos, a veces, y en este mismo no saber dormir, es el momento en el que todos pueden hacer, hablar y dialogar con otros espacios, ¿no? Con otras dimensiones. Por eso a veces tenemos sueños que son tan incomprensibles que parecen que al momento de despertar, que hubiéramos despertado de otro tipo, que estamos despertando de un lugar donde habíamos vivido mucho, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos hasta ahora, o sea, nos hemos alejado de eso, considerando todo aquello que decía el Inti, ¿no? Decía como con todo el peso que tenemos ahora de condicionarnos a vivir una existencia partiendo de ciertos preceptos ya a partir de la colonia y de los que nosotros hemos ido tratando de abrazarnos con eso y seguir caminando, muchas veces ya no tenemos estas divisiones, ¿no? El hermano que ha perdido su ajayu ha debido perder su ajayu, ¿no? Por lo que mencionas, en esta vida muchos lo pierden, y al igual que como estamos viviendo en otros tránsitos, estamos viviendo con estas mismas divisiones constantemente, y como cuando el alma no se quiere ir y nos dice, me puedo llevar a alguien, entonces hay muchos ajayus en este tiempo, en este mismo espacio, que les gustaría volver. Y aquí vienen los famosos, más o menos, que los llaman loquitos, ¿no? Que los llaman así porque a veces ya no son ellos. Entonces ellos pueden tener en su ser, en su cuerpo, en todo lo que son, la presencia de otra entidad, ¿no? Ya no viven ellos. Entonces su ajayu no está. Y eso, claro que se puede hacer que venga su ajayu. Eso se hace otro tipo de compañía, otro tipo de rito para que vuelva su ajayu y se despache a esa otra persona que está habitando su cuerpo. O por el contrario, cuando estamos totalmente vacíos,
¿no? Pero es casi complicado que estemos totalmente vacíos porque puede alguien venir cuando no está nuestro ajayu, ¿no? Puede otro ser habitar nuestro cuerpo y eso nos permite vivir, ¿no? Y mientras nuestro ajayu está distante de nosotros. Entonces, sí hay eso, es mucho, ¿no? Y cuando pasa un accidente con mucha más razón, ¿no? Porque es como tan fuerte el susto que es el momento en el que, por eso decimos, en un segundo he visto toda mi vida, dicen, ¿no? Y es lo que realmente pasa, ¿no? Puede quedarse ahí, y si no atendemos eso, no va a haber ningún tipo de médico que nos va a curar, y es tan sencillo como ir a ese lugar ese mismo rato y recoger tierrita y invitarle. Y se ha sido tan fuerte y ese lugar, porque los despachos, por ejemplo, que se hacen para brujerías, para maldiciones, siempre pueden buscar eso, si está escrito, eso es lo que han escrito bien los sociólogos o antropólogos, es los despachos se hacen en un cruce de esquinas o en los ríos, dicen, ¿no? Y ahora ustedes comprenderán bien que las ciudades han sido habitadas en territorio nuestro, donde siempre eran lugares que tenían presencias de nuestros ajayos. Entonces, si el accidente ocurre en un lugar, como ustedes de eso sí son testigos, por ejemplo, siempre ocurre accidentes en la curva del diablo de la autopista, ¿no? Siempre. Entonces ahí hay un ajayo, ¿no? Entonces ahí ya no solo es comer la tierrita, ahí hay que ir a hacer un pago para que pueda soltar el ajayo de las personas que se han accidentado y vuelvan a su cuerpo. Eso, hermana. Eso en cuanto a las respuestas de la hermana, de las dos personas, ¿no? Que nos decía. Gracias, Manuel. No sé si tenemos alguna participación más, alguna consulta específica. Tenemos a Ernesto, Ángela, María Angélica. Bueno, yo lo que yo tendría solamente una consulta a manera de poder tal vez comenzar, Manuel, un cierre parcial de esta jornada, porque por lo que voy escuchando es que nuestra jornada ha servido o está sirviendo para hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque estamos hablando de muchísima información que se nos vino y que creo yo empieza a tener mucho más sentido, ¿no? Luego de hacer también todo nuestro preámbulo, es decir, en el entendido de que no estamos hablando de lo andino como un conjunto de pequeñas ritualidades medio bonitas o llamativas, ¿no? Que uno tiene que saber, entre comillas, respetar y a lo sumo tal vez informarse de eso, ¿no? Y punto, ¿no? ¿No? Entonces, me parece que se volvería tremendamente importante, Manuel, si nos puedes ayudar en esto, con una idea respecto de cuál sería la importancia, pensando en la educación, o cuál sería la clave en todo lo que tú nos has ido mencionado, para poder aproximarnos de una manera no folclórica, de una manera no racista, y digo racista en el consciente de todo lo que el término puede expresar, porque el racismo acá lo podríamos entender como una jerarquización social de conocimientos y de saberes que coloca un tipo de parámetros ahí arriba y que hace que aunque la experiencia educativa en el país, por lo menos de manera formal, te exija avanzar estos contenidos, pues tú simplemente los vayas informando como dato, pero que no los vayas validando en los hechos, ¿no? Para que tenga sentido real. Jornadas como esta creo que nos pueden permitir mínimamente comenzar a preguntarnos y comenzar a tomarnos más en serio estos elementos más allá de solamente el folclore, ¿no? ¿No? Sí, el folclore o el turismo cultural, ¿no? ¿No? Por el cual incluso hasta yo podría decir, pero a mí de qué me critican, si yo a mis estudiantes los he llevado la anterior semana, qué sé yo, si estoy en La Paz o estoy en el Alto, pues a Villa Dolores
a hacer una caminata con los yatiris, ¿no? O sea, súper descolonizador y súper, ¿no? Abierto, ¿no? A una mirada más plural, que vuelvo a insistir, si no nos lo tomamos en serio, es simplemente al final racismo en el entendido de que también alguien racista puede reconocer la presencia del otro, pero siempre desde esa mirada de jerarquización social, ¿no? Entonces, em, si nos pudieras orientar, por lo menos con una idea que nos pueda permitir ser la punta de lanza para poder, para poder acercarnos de manera adecuada, de manera pertinente a recuperar nuestra memoria, ¿no? Y digo recuperar en el entendido de que nuestro auditorio, pues en nuestro auditorio, por lo menos en este momento, no tenemos, ¿no? Participantes que vengan de un lugar que no sea América Latina, ¿no? ¿No? Porque no estamos hablando, me parece, solamente de los Andes, en tanto Andes cerrado, ni de Bolivia solamente, sino de nuestra experiencia espiritual andina, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que refiere a, a todo lo que es América Latina, que se refiere a nuestra memoria larga que está ahí presente y que, como decíamos al principio, refiere a nuestra memoria en tanto condición humana, ¿no? Porque las claves que nos has ido compartiendo, ya lo han ido intuyendo también las personas que han ido participando, y también en la exposición estaba presente, tienen puentes, ¿no? Con expresiones culturales que la matizan, pero que hacen que el sentido de fondo esté todavía ahí presente, ¿no? ¿No? Entonces, estamos hablando en esa descolonización incluso de cómo recuperar nuestra condición humana, no solamente la condición de indígenas o de aymaras, ¿no? ¿No? Sino condición humana en el sentido amplio, ¿no? Entonces, será mi consulta, ¿no? ¿Cómo podríamos comenzar a recuperar o cómo podríamos tener una clave para comenzar en la incorporación de esto en lo más básico que es la educación, ¿no? Yo diría eso y este, eh, comprometerte en público si tuvieras la posibilidad de poder completar muchas de las ideas que nos has ido lanzando la siguiente semana, ¿no? Será una segunda cuestión para poder interpelarte, ¿no? Y comprometerte, ¿no? Te daríamos la palabra, Manuel. No sé cómo estamos. Claro que sí, para mí muy, muy feliz de compartir, ¿no? Porque precisamente tiene que ver con esto de compartir. Y pienso que lo que dices es clave, ¿no? Desde dónde partimos para volver a ser nosotros, ¿no? Porque algo que dice siempre mi papá es, ya parecemos loquitos, ¿no? Sabiendo qué querer, ¿no? Es en sus palabras de él. Y en Aymara nosotros decimos cuando en general cuando migramos mucho y dejamos de ser nosotros, entonces nos decimos, estamos enfermos, ¿no? Estamos enfermos porque no aceptamos mucho de lo que está en nosotros, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos fundamentales para empezar a partir sobre educación, en la educación, es mirar más allá porque definitivamente ahora todos creemos, es un gran porcentaje de las personas que estamos aquí, en una divinidad suprema, ¿no? Y ese es un tema también un poco largo de hablar, del que nosotros no tenemos una divinidad suprema, ¿no? No tenemos alguien que puede hacer los destinos. Entonces, desde ese lugar, el partir por algo que tú decías, ¿cómo hacemos para recuperar cierta memoria que empiece a descascarar toda la colonialidad que está sobre nuestro cuerpo, ¿no? En cada parte de nuestro cuerpo? Porque partiendo del gobierno está claro que no solamente basta decir de todo el proceso que hemos tenido en un gobierno que sí de alguna forma ha aumentado y ha valorado
memoria y nuestra vivencia. Sin embargo, cuando eso simplemente se convierte en algo que reiteradas veces lo decías, en folclore, en tanto como algo que se debería solamente realizar por mero acto cultural, entonces ahí no tenemos, no hay mucho de nuestra recuperación como tal, ¿no? Entonces, no creo que podamos lograrlo de la forma de simplemente decir ahora ya, ¿no? Entonces yo voy a empezar a decir que así es la vida, ¿no? Y repetirla, ¿no? Sino partiendo desde dónde estamos, un elemento fundamental para nosotros es permitirlo a lo que sabemos y creemos y sentimos en el ámbito, en todo caso religioso, ¿no? Permitirle cierto tipo de apertura a eso que creemos, de más allá de escuchar a una persona que nos está diciendo que así había sido también la vida en el mundo andino, sino que eso que he escuchado de afuera muchas veces lo he sentido y lo he vivido, ¿no? Partiendo de ese lugar, es decir, no es que yo tengo que dejar de creer en Dios, digamos, ¿no? Sino que eso que creo me pueda permitir todavía abrir más, ¿no? Para poder escucharme a mí mismo de lo que siempre, muchas veces yo mismo he tenido la experiencia de vivir, ¿no? Porque si recordamos algo, en todas las veces que a mí me han llevado a la iglesia, ¿no? Yo no soy católico ni cristiano, pero como todos hemos vivido un momento de mucho encuentro con esa línea de vida, es que de niños siempre íbamos a la iglesia, bueno, al pueblo venían, ¿no? los catequistas, y de lo que recuerdo fuerte es de cómo Jesús era, ¿no? Y para mí, eso es muy particular, para mí Jesús es la interpretación real sobre la existencia de la vida de nuestra propia experiencia como mundo de los Andes, ¿no? Porque la vida que tiene, o sea, él rebasa absolutamente el encuentro solo material de este tiempo, sino es la esencia de vida con la vida. Y él da el mensaje concreto de lo que nosotros siempre venimos viviendo toda la vida. Nosotros somos la Pacha. Si ustedes preguntan a sus abuelos, lo que van a decir es, ¿y dónde vas a ir? Pues al Taipi, al centro, a la tierra. Voy a volver a ser otra vez la Pacha, ¿no? Entonces, Jesús hace un tránsito en el que te está diciendo tú eres todo, ¿no? Entonces, creo que ahí viene para mí lo fundamental en el ámbito educativo, que lo que nosotros creemos no es el fundamento único y el fundamento paradigmático de existencia lineal de vida, ¿no? Sino que eso nos pueda permitir abrir las otras cosas y los otros sentires que tenemos, ¿no? Y los otros diálogos que nos puede permitir nuestra vivencia ahora, aquí, ¿no? Porque yo ahí digo que las madres, que las que son madres ahora, tienen este primer elemento que muchas veces pasa a ser en este tiempo hasta jocoso, ¿no? Siempre yo escuchaba a las mamás, a mis hermanas, a tías, así es como estando en una fiesta ellas y haber dado a luz recién, digamos, de 6, 7 meses, y dejarle en la casa, por ejemplo, la guagua, o yendo al mercado, por ejemplo, y empiezan a tocarse los pechos, ¿no? Y dice que tú le preguntas, ¿qué pasa? Dice, no, tengo que volver rápido, es la respuesta. ¿Y por qué? Mi guagua debe estar mal, ¿no? Entonces, esto es una intuición real del diálogo que tenemos más allá de lo que estamos viendo y solamente escuchando en este tiempo concreto, ¿no? O sea, las madres, para mí siempre ha sido un elemento de que el diálogo va más allá de nuestra simplemente corporalidad, ¿no? Y esa intuición tan fuerte que hemos tenido cada vez con este bulto colonial siempre ha sido como más arrinconado, ¿no? Entonces, es para mí muy, muy, muy importante
volverte a ti, a pesar de que sí hay momentos en el que tu ajayu está lejos, ¿no? O sea, te puedes asustar y te puedes perder. Hay un momento concreto en el que todavía, como así de lo bien que estamos, no seguimos un tanto enfermos, ¿no? Porque nos resistimos a tener la relación con la vida desde el lugar que tenían nuestros abuelos con todo lo que es la Pacha, con todo lo que es la Pacha en el sentido de todo lo que es la vida, el universo, ¿no? Hablar con las estrellas, hablar con suena a veces hasta un poco escolar o infantil, decir cómo vas a hablar con las estrellas, con el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre lo hemos hecho, ¿no? Por eso tenemos los ritos del agua, pues tenemos los ritos de la granizada y para todos esos momentos, abrirnos a eso que nosotros ya sabíamos, ¿no? Y solo para poder también concluir algo que las personas que hemos sido padres, ¿no? Yo perdí un bebé, bueno, mi esposa perdió un bebé. Y la sensación de esa partida es muy distinta porque ella la perdió estando en gestación, ¿no? ¿Y dónde vas? ¿Qué cuerpo es el que haces tú? Y ahí está vinculado a lo que decía Ernesto, que tiene que ver con el aborto, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas también nosotros llamamos a eso limpo. Ese limpo es como lo curamos, ¿no? Porque si no curamos eso, hay una suerte de vacío, en general en las madres, en el que nos sigue todo el transcurso de la vida, ¿no? Y debemos saber cerrarlo. O sea, y este empuje colonial de arrinconarnos ha hecho que eso simplemente se deseche, ¿no? Es decir, como, bueno, no ha venido a la vida y no está. Entonces, como tal, no hay nada. Lo que hay que hacer es superarlo. Sí, bueno, ya vas a tener otro bebé, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Pero hay una almita, hay una hayu que necesita de la compañía, porque si se dan cuenta, en este tiempo, en la mayoría de esos, de la partida de esos bebés, no se hace ningún rito, ahora en la urbe, ¿no? No, nada, es como, bueno, van al psicólogo y cómo está, sí, hay que acompañarlo. Mientras en el otro lado, sí hemos estado acompañando durante más de un año, ¿no? Porque en Todos Santos sí hay después de la partida, termina el año con el dejar el luto, con la fiesta de cabo de año. Todavía seguimos haciendo durante 3 años más, ¿no?, la fiesta de Todos Santos, para que ahí culmine por concreto. O sea, hacemos todo ese acompañamiento, ¿no?, a las almas. Pero a los seres que se han perdido en este tiempo, no nos hemos acompañado nada, y esa alma está en el umbral de la existencia, de no sabe a dónde y qué hacer, ¿no? Y la madre y el padre lo van a sentir. Y cada vez lo vamos a sentir como si fuera algo que nos incomoda simplemente, y no como algo que es parte de lo que podemos ser actores directos de solucionar ese problema, ¿no? Porque los ajayos nos hacen sentir cosas, nos hacen sentir vacíos. Por eso, al mismo tiempo que cuando perdemos el ajayo, podemos estar ausentes y decir, tengo 26 años, sí, me he quedado ahí, ¿no? Entonces, o he entrado en un momento en el que parece que no soy yo porque he tenido cierto tipo de accidente, ¿no? Si sucede eso, una pérdida de un bebé nos hace sentir cosas a lo largo de nuestra vida hasta que no despachemos a ese ser. Entonces, volver importante a nosotros. No tiene que ver con buscar especialistas, con buscar libros, ¿no?, con buscar qué religión podría ser la mejor para lo que yo estoy buscando, sino simplemente con reconocerme yo, ¿no?, y aceptar lo que siento, y en la medida de no entrar en cierto tipo de clichés de, si siento esto, puede ser esto, sino en la medida en la que pueda permitirnos estar y tener una convivencia más sana con nosotros y con las personas que amamos, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo sería que lo que yo siento desde el ámbito espiritual religioso,
que me abra la puerta a sentir lo que yo soy y la memoria que existe en todo lo que ha venido en mi pasado y en el pasado de muchos pueblos, ¿no? Que nos dan la respuesta, primero a entender de que puedo ser una persona distinta y poder tener sensibilidades que me permiten tener diálogos con otras entidades, ¿no? Y desde ahí ese diálogo nos puede permitir tener un vínculo distinto en este tiempo y también una existencia distinta sobre nuestras proyecciones y nuestro vivir cotidiano de ahora, ¿no? Eso, hermanos, un hayaya. Hayaya, Manuel, muchísimas gracias. Me parece que se puede, que lo que dice Manuel también se lo puede traducir en una idea que se ha ido planteando en el taller desde la primera jornada, y tal vez es el punto de quiebre que uno pretende hacer con concepciones reducidas de la misma idea de la religión, ¿no? Que es entender que para quien sea cristiano, pues Dios no es una cosa, ¿no? Dios no puede ser una cosa. Incluso si soy cristiano, ¿no? ¿No? No puede ser una cosa, no es un objeto, ¿no? Solo concibiendo ese pequeño detalle, pues me parece que ahí nos abrimos a algo que es todavía mucho más maravilloso y que puede aproximarnos a una relación espiritual en la que pues yo no podría tener demasiados conflictos a abrirme a elementos de sabiduría que vienen desde nuestros ancestros y que viene de nuestra condición humana que Manuel nos está compartiendo, ¿no? ¿No? Podríamos decir que en realidad sí, la descolonización de la religión viene, ¿no? A partir de esta idea. Se la plantea, pero cada vez, fíjense, tiene más sentido, ¿no? La vamos aterrizando de mejor manera, ¿no? Pues, no solo agradecerte, Manuel, sino comprometerte para continuar en esto todavía una semana más. De ahí, vamos a tener una jornada en un par de semanas referido a mitología, ¿no? Y me parece que va a ser una jornada también muy interesante para compartir elementos de mitología andina bastante interesantes, ¿no? Vamos a ir cada vez aterrizando más nuestra perspectiva, ¿no? De descolonización de la religión. Y como siempre hemos dicho, nosotros no estamos, y creo que Manuel al final se puso también en esta postura, nosotros no estamos en una línea de crítica del cristianismo en el sentido de negación de la cosa, no tiene que ver nada absoluto con esto, tiene que ver con criticar concepciones reducidas de la religión y sobre todo criticar la ausencia del ámbito espiritual en el espacio educativo, porque la postura de este espacio es ese, ¿no? No estamos diciendo que decir que no se enseña religión en la escuela porque el Estado es laico está muy bien, que eso signifique que tengamos una visión vacía, ¿no? Y sin espíritu. Más bien es todo lo contrario. La hipótesis de este espacio, la sospecha que nosotros tenemos, Manuel, es de que lo que le falta a la transformación en nuestro país es espíritu, ¿no? Y en el ámbito educativo lo que falta es también recuperar espíritu. Y eso se traduce también como espiritualidad. O sea, no es decir espíritu en el sentido retórico del término solamente, sino espiritualidad en el sentido de entender que la transformación en la revolución cultural, pues está en la transformación de uno como persona, ¿no? ¿Ves? Y eso va más allá de cualquier concepción reducida de apoyo a una religión o de apoyo a un partido, ¿no? ¿No? Tiene que ver con otra cosa, ¿no? ¿No? Con una transformación real. Bueno, vamos a ir aterrizando esto cada vez de modo más, me parece, preciso y claro, ¿no? Agradecerte una vez más, Manuel. Continuamos en este espacio, por eso no nos despedimos en el centro de quiebre, sino que continuamos, ¿no? Agradecer a todas, a todos que nos acompañaron. La sesión está grabada, la vamos a compartir para los participantes que van a ver en su versión grabada. Y bueno, pues nos encontramos en este mismo espacio la siguiente semana. Muchísimas gracias, Manuel. No sé si nos quieres decir algo para despedirte.
Gracias a ti, Inti, por la invitación y a todos por escuchar, ¿no? Y si vamos a estar la siguiente semana, con mucho gusto y mucho cariño, y si participan, va a ser más lindo también, y si cuestionan y si dicen lo que estás diciendo no me parece adecuado, justo es muy importante porque tiene que ver con que podamos encontrarnos en la diferencia, ¿no? Y el diálogo, eso es muy importante. Un abrazo y un jayaya, hermanos. Allá, Manuel, entonces nos encontramos la Ya. siguiente semana. Chao a todas, a todos, nos encontramos. Pues. Chao, chao. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Chao, gracias.